publicado en septiembre de este año y es el análisis a 5 años del uso de dabrafenib en combinación con trametinib en melanomas de estadio 3 en el contexto adyuvante. Entonces, el ensayo se llamaba CONVIAD y era un estudio aleatorizado, doble ciego, que comparó placebo control y era un estudio de fase 3. ¿Cuáles fueron las intervenciones? Los pacientes posterior a la cirugía fueron aleatorizados para recibir en el contexto adyuvante la combinación de dabrafenib contra metinib eh, versus los pacientes que recibieron placebo y estos completaron 12 meses, salvo los pacientes que presentaron recaída, una toxicidad inaceptable secundaria al medicamento, que retiraran su consentimiento o que fallecieran. Los pacientes que participaron eran mayores de 18 años en un estadio clínico 3, tenían que tener mutaciones positivas BRAF, B600E o B600K y tenían que acudir a cirugía posterior a las 12 semanas posterior a su randomización con un ECOG de 0 a 1. Entonces, ¿cuál es el fundamento de utilizar estos medicamentos? ¿Verdad? Lo que pasa es de que las mutaciones BRAF están, bueno, en los melanomas generalmente hay mutaciones que son importantes o que están relacionadas y generalmente las tres más comunes son la mutación del RAS, la mutación del BRAF y la mutación de c-KIT. Entonces, lo que pasa es de que eh, eh, una vez que está mutada, por ejemplo, la oncoproteína BRAF, pues puede desencadenar varios cambios, ¿verdad? Como aumento de la proliferación, resistencia a la apoptosis y desarrollo de una angiogénesis más activa. Eh, entonces, bloquear esta vía, por ejemplo, fue inicialmente uno de los conceptos y si vemos todas las líneas de relación, y es por eso que, por ejemplo, bloquear las líneas como de Kid con imatinib, por ejemplo, ha funcionado en algún momento, o utilizar algunos inhibidores de esta vía RAF, BRAF y MEK, como con el uso de sorafenib funcionó en algún momento, pero eh, hasta, en este caso que la mutación es sumamente frecuente en los melanomas, ¿verdad? Por lo menos lo reportado en la literatura mundial. Una vez que se da esta mutación, que generalmente va a ser la mutación de un nucleótido, ¿verdad? En estas dos que son las más comunes, entonces asociar un medicamento que pueda bloquear la unión del ATP a BRAF y que por lo tanto esta pueda producir la oncovía, como en el caso de dabrafenib, y asociarlo a un medicamento que pueda bloquear la vía, la proteína subsecuente en la activación, ¿verdad? Como MEK, como en el caso de trametinib, pues ha demostrado que puede ser una vía, pueden ser targets para controlar la enfermedad oncológica, ¿verdad? Eh, ¿Por qué combinarlos? Pues lo que pasa es de que la otra razón por la que se combinan es que generalmente, paradójicamente, al utilizar inhibidores de la vía BRAF, puede haber un aumento paradójico de la vía de la MAP quinasa, y generalmente esto es asociado a un aumento en el desarrollo de las células a nivel de la piel, ¿verdad? Por ejemplo, en los estudios antes de la asociación, por ejemplo, hasta un 18% de los pacientes que habían sido expuestos a un medicamento podían desarrollar carcinoma escamoso y la combinación disminuyó esta incidencia hasta el 1%, y no solo carcinomas escamosos, sino que algunos otros, algunos otros cambios, si bien no malignos, productores de displasias celulares, ¿verdad? Y por eso es que se da la combinación de los dos. Entonces, como eran pacientes que eran tres, ¿verdad? Que eran en estadios clínicos 3, entonces esto quiere decir de que los pacientes tenían que tener como característica importante, generalmente la clasificación de melanomas en la que se basó el estudio, era la séptima edición, y para hacerlo como, pues es un gran relajo, ¿verdad? El estadiaje del melanoma, pero básicamente son pacientes que tenían enfermedad resecable y que tenían que entraban dentro de la clasificación por tener algún grado de invasión nodular, ¿verdad? Entonces, por eso eran pacientes que tenían un N positivo, ¿verdad? Asociado al tamaño. Entonces, ¿cuáles eran los objetivos? La sobrevida libre de enfermedad, la sobrevida global y la sobrevida libre de metástasis.
Entonces, 870 pacientes fueron enrolados al estudio, 438 pacientes eh, estuvieron en el brazo del medicamento y 432 pacientes en el grupo placebo. Una de las características importantes es de que dependiendo del estadio, por ejemplo, se cuantificó la adherencia de los pacientes al medicamento y lo que sí es cierto es de que, por ejemplo, con respecto a completar los 12 meses, que era lo planificado de la adyuvancia con el trametinib y el dabrafenib, el 63% de los pacientes que estaban en un estadio 3A, el 64% de los pacientes que estaban en el estadio B y el 53% que estaban en el estadio C lograron completar la adyuvancia completa durante los 12 meses. Y adheridos al seguimiento, o sea, al seguimiento de los 5 años, el 63% de los pacientes cumplieron con el seguimiento que estaban en el brazo del medicamento y un 54% en el grupo placebo. Y todos tuvieron una media de seguimiento de 60 meses. Bueno, la mayoría. Entonces, para el objetivo primario, que era la sobrevida libre de enfermedad, pues vemos que, por ejemplo, los pacientes que estaban en todos independientemente del estadio, del subestadio que pertenecían al estadio clínico 3, vemos que el 52% de estos pacientes estaba vivo posterior a los 5 años en el que se presenta este análisis, ¿verdad? Y el 36% de los pacientes que no utilizaron el medicamento y que estuvieron en el grupo placebo correspondía a un 36%, ¿verdad? Esto hace de que no se haya podido alcanzar aún la sobrevida media de enfermedad, pero sí nos da un riesgo hasta 49% menos riesgo de que los pacientes presenten una recaída en el análisis a estos 5 años. Ayer discutíamos un poco con el doctor sobre el cuidado en la interpretación de los análisis de subgrupos, ¿verdad? Pero vemos de que, pues que el medicamento fue altamente efectivo para varios grupos y tal vez lo que habría que traer a colación eh, es que los análisis de subgrupos, que son análisis post-hoc, eh, pueden crear cierta confusión y una de las cosas importantes para saber es si previo a iniciar el estudio, en el momento en el que se hace el diseño, el subgrupo fue algo previsto o no fue previsto. Y en este caso, por ejemplo, eh, la previsión de analizar si el medicamento era efectivo en cada uno de los grupos hace pues, que la significancia estadística no se haya alcanzado, por ejemplo, en el grupo 3 al momento del análisis de subgrupos, en los que tenían un estadio 3A. Entonces, uno de los objetivos de esto era ver si en todas las fases del estadio metastásico existía alguna diferencia que fuera estadísticamente significativa independiente del subgrupo, ¿verdad? Y algo importante es de que, pues para la mayoría, por ejemplo, para el estadio 3, pues el cálculo todavía no puede ser completado porque los pacientes todavía no han alcanzado la mediana de sobrevida libre de enfermedad, pero si vemos, por ejemplo, hay una diferencia numérica a los 5 años que pues como vemos realmente no hay, todavía no se puede calcular la PER, no haber alcanzado todavía la mediana específicamente para este objetivo, pero vemos que pareciera que no hay una diferencia estadísticamente significativa al momento del corte de los 60 meses. Diferente, por ejemplo, al estadio 3B y al estadio 3C, en los que el intervalo está cortado y que el riesgo, por ejemplo, para recaída es de casi es la mitad, ¿verdad? O sea, casi de un 50%, para alcanzar este objetivo al usar la combinación de las drogas en comparación con el placebo y tampoco han alcanzado la mediana. En el grupo 13, en los cuales ya se alcanzó, ¿verdad? Vemos que también existe una diferencia estadísticamente significativa, ¿verdad? Y que, por ejemplo, los pacientes que utilizaron la doble combinación de drogas tuvieron una sobrevida libre de enfermedad de 40.9 meses al alcanzar la mediana en comparación con el placebo, que solo tuvieron 7 meses. Y en este que es el análisis subsecuente de los pacientes, para analizar si en todos los subgrupos, por ejemplo, había una diferencia en,
en la sobrevida libre de metástasis, o si, por ejemplo, iniciar la terapia adyuvante disminuía la incidencia de metástasis, esto podía representar alguna diferencia para ambos, ¿verdad? Y aunque no se ha alcanzado la mediana en ninguno de los dos grupos al análisis de los 5 años, pues existe una diferencia porcentual similar a la que vimos en el estadio 3, ¿verdad? Hay algunas cosas importantes al analizar el análisis de subgrupos y es por eso de que es un poco complejo como analizar la sobrevida y todavía faltan más estudios subsecuentes para generalizar el contexto de la adyuvancia, pero algo que sí se sabe es de que la adyuvancia con estas dos drogas pues puede ser efectiva. Pero, por ejemplo, para el análisis de la sobrevida global, que aún no se ha alcanzado la mediana y que todavía no se ha, por eso todavía no se ha realizado, hay algunas cosas importantes y es que todos los pacientes participantes, tanto del grupo placebo como del grupo del medicamento, pudieron ser sometidas a otras terapias una vez que presentaron la recaída y probablemente pues se verá, esto lo reflejará en el análisis de sobrevida, por lo tanto es como un poco complejo atribuirle el beneficio específicamente al medicamento y no a la combinación de las drogas. Entonces, actualmente, por ejemplo, la terapia con dabrafenib en la adjuvancia, pues es una terapia aprobada, ¿verdad? Que es categoría 1, tanto en la recomendación de la NCCN, ¿verdad? En la que los pacientes que tienen estadio clínico 3 y que tienen nódulos positivos, pues el objetivo, ¿verdad? Es hacer la excisión del tumor primario, valorar la técnica de uso de ganglios en cinela o la disección completa del área ganglionar, buscando hacer un estadiaje adecuado y en el caso de esto, la adyuvancia no solo es esta la opción, ¿verdad? Sino que hay otras opciones disponibles como el uso de la inmunoterapia, que pues que no es el objetivo de la discusión, pero también son opciones válidas y es por eso de que dabrafenib y trametinib en pacientes que tienen la mutación BRAF es una opción para utilizar el medicamento. Entonces, como conclusión de este estudio, ¿verdad? La terapia adyuvante por 12 meses de la combinación de dabrafenib con trametinib en los pacientes que tienen una mutación BRAF B600, ya se, el resultado se podría reflejar en una mayor sobrevida libre de enfermedad de recaída y algo importante también de este estudio es de que aunque, los efectos tóxicos, por ejemplo, no fueron persistentes a largo plazo, sino que mientras duraba la terapia y algunas otras cosas importantes es que eh, eh, donde ya demostró, por ejemplo, el mayor beneficio, ¿verdad? Es en el estadio 3. Y pues ese era, bueno, el artículo del análisis del COM, del COMBIAD. Las curvas, ¿Esta? y la de sobrevida global, vamos a ver. Esta es la de la sobrevida global. Ah, la de sobrevida global todavía no está. Ujú. Por lo que te expliqué que todavía no se ha alcanzado la medida, o sea, todavía no se ha alcanzado la medida y los pacientes tuvieron como subsecuentes medidas, ¿no? O sea, pudieron, una vez que recaían, eran candidatos a utilizar la inmun, ¿verdad? Sí, digamos, yo lo que miro de estas es que las curvas mantienen su separación más, Desde el inicio. eh, sí, en los primeros 12 meses, pero al parar de darles el medicamento ya se empiezan a juntar, ¿verdad? Y eso lo esperábamos con el imatinib en GIS, ¿verdad? Que la adyuvancia la das por un año y ya después del año comienzan a recaer, ¿verdad? Pareciera que estos habría que darlos por más tiempo para mantener más prolongadas las curvas, aunque nadie va a aguantar ni económica ni físicamente tener eso. Entonces por eso es mejor la inmuno, que al final yo creo que es como el mismo. ¿Ves? ¿A qué pacientes? Si es P1 positivo y BRAF positivo, ¿a quiénes considerarías darles inmuno o doble terapia?
Bueno, lo que pasa es que, por ejemplo, en este subgrupo de pacientes, por ejemplo, en este estudio, no se considera, o sea, se consideró la terapia secuencial. Pero, por ejemplo, y no sé si actualmente existe un estudio que ha aprobado uno contra otro en el contexto de adyuvancia. Y pues generalmente eh, lo que revisa es que todos son categoría uno, pero si nos vamos como si un paciente tuviera una mutación guía, por ejemplo, o sea, que tiene una mutación BRAF, algunos o sea, lo que utilizaría para tomar una decisión primero sería porque no sé si una es más cara que la otra, ¿verdad? Y la otra sería que si los pacientes tienen una mutación target, por ejemplo, em, si tienen la mutación que es esta BRAF del exón, probablemente utilizaría el dabrafenib asociado a trametinib como primera línea y probablemente en las líneas subsecuentes utilizaría la inmunoterapia eh, o alguna otra estrategia, ¿verdad? Y la otra cosa, por ejemplo, es que pues el análisis, por ejemplo, en la enfermedad, en el contexto metastásico, es que los pacientes que tienen una mejor calidad de vida, por ejemplo, o los pacientes que están más fit, por ejemplo, son los que son candidatos a utilizar la inmunoterapia, ¿verdad? Y los pacientes que tienen un eco pues, un poco más comprometido, utilizar la terapia dirigida. No sé si al revés, pero Sí, tal vez, pues no sé, no he leído si hay, cabal, como dijo Mario, si hay estudios que comparen, pero sería más de probar con la inmuno, porque cabal, como había dicho, la administración de ese fue solo por un año, en cambio la inmuno se la puede dar hasta la progresión. Que elegimos. O sea, no, me imagino yo que el dar inmuno no es que haga resistencia a BRAF o MEK, entonces sería pues me imagino yo que inmuno primero y luego pues dar afenil con trametinib. Eh, Muy buenas noches. Yo me imagino que cuando el doctor Castro dice que es al revés, me imagino que no es tanto en dar inmuno primero, sino en que el paciente FIT reciba este medicamento que estamos viendo, el Convia-D, y que el paciente que no está tan fit reciba la inmunoterapia. Lo que creo que habría que ver es el estudio que compara placebo con inmunoterapia en melanoma Eso es lo resecado. que estaba buscando ahorita porque la verdad es que no lo busqué para ver cuál era la sobrevida global. Correcto, o sea, primero el seguimiento fue o sea, fue de 15 meses la mediana de Ujú. seguimiento de esos pacientes. ¿Verdad? Fue muchísimo más corto. ¿Este fue de cuánto, Mario? ¿Lo tenés ahí? Estos son 5 años. 5 años, ajá. Entonces, Ujú. estos fueron 15 meses el seguimiento del estudio este. Bueno, por intención a tratar, la sobrevida libre de recurrencia fue Es que todavía no lo habían alcanzado no bien, el análisis. a un año fue el 75% y el 61% en el brazo del placebo, a un año. O sea, estamos hablando ¿cómo se llama? De los pacientes que se incluyeron por intención a tratar. Y en el subgrupo de pacientes que tenían PLN positivo, que fueron 853 pacientes, a un año fue de 77% versus 62%, ¿verdad? O sea, tampoco podemos, o sea, el seguimiento no es al mismo tiempo, pero si lo ponemos a un año en esta curva que tú tenés en la diapositiva, Eso es lo que estaba viendo, o sea, por ejemplo, primero hay que tener varias cosas en cuenta para considerar a quién en la adyuvancia, por ejemplo, le vamos a dar terapia target y a quién le vamos a dar PL1. Y lo primero va a ser qué es lo que tenga la inmunistoquímica, ¿verdad? Porque los pacientes que no tienen la mutación
aunque les queramos dar dabrafenib y tramatinib, no van a tener, ¿verdad? Y la segunda es la expresión de PDL1. Pero Ujú. analizando, por ejemplo, el del estudio de Pembro, por ejemplo, al año, como decía la doctora, o sea, al año, por ejemplo, más o menos, no lo puedo recordar aquí, pero más o menos, por ejemplo, los pacientes que no habían tenido recurrencia a los 12 meses es superior al 90%, ¿verdad? Entonces, obviamente, pues el estudio no se hizo para probar eso, pero por ejemplo, si ese es el estudio publicado tanto en intención de tratar, como por ejemplo los pacientes que usaron pembrolizumab para la indicación de recurrencia, que más o menos ellos la sobrevida libre de enfermedad de los pacientes que tenían positivo el PL1 da como un 80%, haciendo así como el cálculo gráfico, pues probablemente si los dos pacientes tengan las dos marcadores positivos, probablemente dabrafenib contra metinib al momento, ¿verdad? Al momento del corte del estudio, porque el otro es más joven, ¿verdad? Probablemente la opción sea usar dabrafenib asociado a tremetinib, ¿verdad? Aquí tengo la curva, si me dejas compartir. Espérame, Ujú. déjame ver, compartir pantalla. Es que Es tengo esta. que dejar yo de compartir. Ajá, Ahí está. dame un segundo, creo que esta es. Ujú. Sí, esta es la curva. Esta es los pacientes vivos, libre de supervivencia libre de recurrencia y vivos. Entonces, aquí a los 12 meses, en la línea azul es el placebo, es casi como el 80 y tantos por ciento vivos, libres de recurrencia, ¿verdad? Y allá a los 12 meses, ¿cuál era? Si quieres, ahorita las estoy poniendo juntas. Puntos, va. Y la verdad es que cuando, o sea, lo tengo que decir, me encantó la respuesta que dieron, porque sí tiene como, o sea, sí tienen un target y pues si hay un target hay que tratarlo, ¿verdad? Pero lo que me llama la atención es que la sobrevida libre de progresión en el placebo en los dos no es igual al año. O sea, ¿Cómo así? ¿Cómo así? si No tú entiendo. miras la gráfica, eh, las personas en este estudio de pembrolizumab Ah, tienen, o sea, el de Pembro. ajá, o sea, cuando miras el placebo, recurrieron antes que los del placebo del estudio. Solo si dejas de compartir, Sí. solo puedes subir un poquito, pero puedes subir un poquito tu documento, otro cachito, abajo, 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 solo para que se mire la B para que la pueda copiar. Ahí está, ahí estás. Solo para que podamos ver el análisis de la... Bueno, ahora si dejas de compartirlo, las puedo poner juntas. Ahí, solo quería... Entonces, más o menos como por ejemplo, era lo que estábamos discutiendo, ¿verdad? Que... Solo quiero ver... No. No me parecen las funciones del puntero, pero por ejemplo, entonces estos son los pacientes que tuvieron el uso de pembrolizumab, que tenía el marcador PL1 positivo al año, que recibieron en el contexto adyuvante. Entonces, por ejemplo, si vemos los pacientes que tienen PL1 positivos, más o menos ¿cómo se llama? Más o menos ya como entre al 80, ¿verdad? Sí, obviamente haciendo como el análisis así visual. Y los pacientes de este grupo, por ejemplo, que eran, y estos son los que expresaban específicamente PL1 para que se pueda comparar, por ejemplo, como con la elección, porque los pacientes
de todos los grupos por intención de tratar, casi que llegan como al 70 al año, ¿verdad? De que ya recayeron. Pero, por ejemplo, los pacientes que tienen la terapia con Dabra y Trametinib, que sí tenían la mutación, vemos que más o menos al año, por ejemplo, es casi superior al 90%. Y también otra de las cosas es que si te das cuenta con PDL1, la diferencia entre placebo y usar Pembro la vemos después de 3 meses Ujú. aproximadamente, mientras que con Dabrafenib y Trametinib, o sea, las Es- curvas se separan desde el punto cero, pues. Entonces no, quiero ver algo, vamos a ver. Y esta vez. Otra de las cosas que vi en el análisis de subgrupos en el estudio de Pembro es que, o sea, en el estudio de Pembro sí fue mejor, o sea, aquí sí ya se vio que en la etapa clínica 3B era una mejoría con utilizar pembrolizumab, a que diferencia son, de... Ujú. y esa sí es como bien importante, ¿verdad? Que es la que dice que probablemente si es 3B, probablemente la opción sea darle trametinib, ¿no? Porque son, o sea, son entre, a comparar 7 contra 40, ¿verdad? Ajá, o sea, yo creo que no podemos general, o sea, sí hay que individualizar bien el tratamiento y no podemos, o sea, responder como a la ligera de tres y qué es mejor, o sea, sí podemos Ujú. como utilizar el A análisis hacer de como, subgrupos y hacer como una diferencia entre esa etapa clínica 3. Por qué será tan amplia la diferencia entre esas dos etapas, entre el 3C y el 3B, si no, o sea, viendo que el TNM no es tan amplio, comparándolo bueno, con lo que pasa es de que sí, o sea, 3B. Ah, es que el 3B es mucho más amplio, o sea, va de... ya vi. o sea, lo que pasa es de que por eso lo había puesto acá, porque generalmente, por ejemplo, la mayoría de pacientes, o sea, que casi que lo que los coloca en el 3B, aparte de varias cosas, pero una es que tiene enfermedad de macro, ¿verdad? O sea, los demás también, pero este subgrupo casi que para entrar los que tienen N1 tienen que tener un macro identificado al examen clínico. Y la otra característica es que, por ejemplo, los 2B que tienen que tener por lo menos 2 a 3 ganglios positivos, lo que lo hace. De hecho, esta clasificación ya no es esta, ¿verdad? Se utilizó la clasificación para este estudio, que es la séptima edición. Pero actualmente, por ejemplo, la clasificación del TNM, o sea, de la AJCC, que es la octava edición, son hojas y hojas y hojas porque hay como varios subgrupos, ¿verdad? Porque influyó como mucho en la sobrevida, que por ejemplo acá hay como, por ejemplo, el 3A, el estadio más temprano, son pacientes que tienen micrometástasis en un nódulo invadido, por ejemplo, y que pueden tener cualquier tamaño de N, ¿verdad? Pero lo mismo pasa, por ejemplo, casi que en el 3B, que los pacientes tienen como algo parecido, pero pueden tener 4B, entonces era como muy complejo y lo hicieron más grande, pero probablemente se deba como a eso heterogéneo del grupo, ¿verdad? Y que tampoco es que no se haya alcanzado como la diferencia, sino que el problema es que no se puede hacer la estimación de la sobrevida libre de enfermedad en Porque no estos alcanzaba la pacientes mediana. porque no ha alcanzado la mediana, ¿verdad? Entonces,